Kaixo, atzaldeon guztioi eta ongi etorriak Zumarragako Zelai Arizti Kulturetxeko areto nagusi hontara. Gaur gerturatu gera lehengo igandean hasitako ekitaldien aurkezpen hontan, Jose Maria Busca Isuziren handiaren gaurkoa baita, irailak 6 gaurkoa baita, beraren urteurrena, 100. urteurrenan ospatuko zen 2016ko astearte hontan, ospatzen baita, 100. urteurren hori, mende urren hori, eta horren inguruan ekitaldi, xume bat, baino hala ere ekitaldi garrantzitsu bat, ez? Figuraren baitan, bere izenaren eta ezagutzaren baitan, berari buruzko hausnarketak eta gogoetak, eta zein eta hobeto beraien familiak, ez? Beraren familiak, eta kasu honetan, eta maila aurkezterako garaian emango dizuet horren berri. Eta honekin batera, udalak ekitaldi ezberdin hauetara, omenaldi ekitaldi ezberdin hauetara, gerturatu nahi izan da, beraien parte nahi izan, eta iraileko hauetan, esan bezala lehengo igandean, hasi ginen, kofradia gastronomiko ezberdinen eskutik, eta hemen presidentea eregu, eta ongietorria Zumarragara beste behin, beraien eskutik izan da omenaldi hori eta omenaldi horren hasiera, hau izango zen bigarren ekitaldia, aurreratu nuen bezala, ekitaldi hortan aurreratu nuen bezala, urrian izango dugu Ordiziko Idiazabal Gaztaren kofradian partetik beste honelako ekitaldi bat, ekitalde xume baino berezi bat, eta azkenen amaitzeko azaroak 6an, igande hortan buskantzaren inguruko, bere izena daramatzan buskantzaren inguruko egun handi hortan itxirea ekitaldia egingo dugu, aurtengoa, bere mendeurrena ospatuz. Como comentaba, hay una pequeña reseña, en este caso para trasladar, que hoy es dentro de esos acontecimientos, dentro de esos actos conmemorativos del centenario que hoy, el día de hoy, 6 de septiembre de 2016, celebramos, se podría celebrar, y traemos a colación la figura José María Busca Isusi, ¿no? Este gran gurú, esta persona avanzada a su tiempo, ese Da Vinci también como se le ha nombrado y se le ha recordado de una manera muy afectuosa, muy cariñosa, pero desde luego un adelantado a su tiempo, y en este sentido también quiero poner en valor todo lo que hace prácticamente 40 años, 50, 40 años, se propuso indagar en la cocina para que la cocina fuese sana y estuviese sobre todo al alcance de todos los bolsillos. Estamos recordando los años 50, sobre todo los años 60, y a partir de ahí todo su recorrido, ¿no? Todo su recorrido periodístico, todo su recorrido en la difusión, allá donde se podía, para que las familias humildes pudiesen comer sano y económico y barato. Y en este sentido también lo que hoy tan en boga está, ¿no? También se ha escrito mucho al hilo de eso en los que son los referentes de la cocina vasca actual, que son en este caso también testigos y alumnos en cierta medida a lo que hace 40 años, hace 50 años, José María Busca Isusi, ese zumarratarra de pro, ese rico seme, puso en valor en aquel momento a nivel nacional y que desde luego también tuvo su repercusión a nivel de Zumárraga y del entorno. Y al hilo de eso, Zumárraga y el Ayuntamiento de Zumárraga también hace suyo estas actividades, estos actos conmemorativos, y al hilo de eso también tiene a bien organizar esta charla que disertarán sobre las diferentes reflexiones, diferentes vivencias que tenían desde luego desde el seno de la familia, en este caso por parte de 2 de sus hijos, de sus 9 hijos en su día, y que en este caso también han tenido a bien participar aquí para trasladar esa visión más humana de José María en casa. Y sobre todo, y también con esto quiero recordar y quiero hacer una mención, como lo hice el otro día, sobre todo a la familia, ¿no? A la familia y sobre todo, en este caso, a Carmen, a la macho, en este caso ya la abuela y en este caso la bisabuela, que con acierto Laura en el otro día trasladó y dijo que, desde luego, yo creo que es mención de Rico Orquines el hecho de haber dado de comer sano, económico, pero sano, en 3 siglos, durante 3 siglos, a personas que han vivido en 3 siglos y a 5 generaciones. Yo creo que es el día de hoy, el día para reconocer la labor de José María Busca Isusi, pero desde luego también para aprovechar también y agradecer
la generosidad que la familia Busca Aguirre ha tenido para con todos los zumárratas y con toda la ciudadanía en general, porque para que José María tuviese esa presencia en los medios, con la sociedad en general, desde luego alguien tenía que prescindir de esos momentos con su aitá, con su marido y luego más adelante entiendo que también con su abuelo. Con lo cual yo creo que también es digno de elogiar y agradecer la labor de la familia Busca Aguirre en la persona, sobre todo de Carmen, esa generosidad a la hora de no tener a su marido en muchos momentos y hacernos partícipes a la ciudadanía en general, a la sociedad en general y a Zumárraga en particular, de esa generosidad para tener ese conocimiento que luego más adelante se ha trasladado generación tras generación y hoy es el día que se hubiese cumplido 100 años y que hoy se está hablando, de esta manera manteniendo su memoria viva. No me voy a extender yo más, a la conclusión del acto vamos a tener una pequeña deferencia también con la familia Busca Aguirre y en este caso recordando a José María Busca y Susi haciéndoles entrega una pequeña lámina que también tenemos a bien para las personalidades del municipio y los que nos vienen a visitar para que tengan también ese recuerdo referido de esa balconada de la ermita de la Antigua dedicada y personalizada a la familia, pero desde luego también recordando, como no, en este caso a la aitá y en este caso al referente familiar público que fue en su día José María Busca y Susi. Sin más, voy a presentar la mesa, que en este caso también tenemos la gran suerte de compartir también con José Manuel Echaniz, veterinario de Zumárraga. Estábamos hablando y que también, bueno, pues colaborador con él y que compartiría seguro muchos momentos con él y que también le hemos podido leer en los medios de comunicación sendos artículos referente y desde luego alabando la figura de José María Busca y Susi. También a la hora de presentarle le he pedido, porque también tiene un dilatado currículum, ha participado con nosotros y participa con nosotros desde su formación y desde su profesión como veterinario también en la fiesta de Santa Lucía, pero aparte de ello también, bueno, hemos tenido, y le he dicho a ver cómo le presento, y me ha dicho también que como veterinario de Zumárraga desde noviembre de 1978 hasta 1983, que es cuando también conoció a José María Busca y Susi, y también, bueno, pues hará unas pequeñas referencias a lo que en este caso también fue la figura de Busca para con él. A mi izquierda, Lauren Busca Aguirre, uno de los hijos de José María Busca y Susi, y que desde luego también nos ha dado, bueno, pinceladas de lo que han sido sus referencias familiares, sus gogoeta horiek eta horren inguruko hausnarketa guzti horiek eta tarteka izan dugu aukera bere ahotik hitz goxoak entzuteko, eta aparte de escuchar unas sinceras palabras, desde luego también con ese toque de humor también que le caracterizan y que hacen amenas estas tertulias, ¿no? Y a mi derecha, Alberto Busca Aguirre, que también es otro de los hijos de José María Busca y Susi, y que en este caso también, bueno, pues a la hora de presentar un poco estas reflexiones familiares para trasladar a todos quién era José María como padre y dentro de la familia, y a partir de ahí, pues bueno, pues agradecer desde luego la participación de ellos para que nos abran y para que nos den a conocer más esa figura más entrañable, más familiar, que posiblemente será más desconocida por toda la ciudadanía, sobre todo después de todos estos elogios públicos que se le han vertido y que desde luego en su día también fueron, porque realmente, como he dicho y como he comentado, fue un adelantado a su tiempo a la hora de entender la necesidad de una alimentación de calidad, pero sobre todo sana y con unos conceptos de la época que también se pueden trasladar y que puedan tener su vigencia hoy en día económicos, ¿no? Sin más, José Manuel, Nevaldi Maesu. Efectivamente, ustedes se preguntarán qué hago yo aquí. Yo también me pregunto qué hago yo aquí. Yo venía a estar allá al fondo, que es un sitio muy cómodo, en donde he estado en más de un acto aquí, de los que se organizan aquí, y venía a participar como libre oyente allá al fondo y escuchar y marcharme, porque de hecho me tengo que marchar pronto. Pero bueno, uno es funcionario municipal. El alcalde me ha dicho que esté, y además de funcionario municipal soy una persona muy disciplinada desde siempre, y bueno, pues aquí estoy, sin más. Efectivamente, yo vine a Zumárraga el año 78, en noviembre, y como decía no hace mucho en un artículo publicado en Noticias, pues como mandaba el protocolo, porque en aquella época todavía había protocolos, casi me atrevería a decir que había hasta educación,
y serán cosas que los jóvenes no saben ni de qué estoy hablando. Entonces el protocolo mandaba pues presentarse a los alcaldes. No había alcaldes. El año 78 estábamos en una situación administrativa, política un tanto especial, y había presidentes de gestora. Luego hubo alcaldes. Me presenté a Urrestilla aquí, a Arbizu en Urrechu, al teniente de la Guardia Civil, a los médicos, Bengoa y Oñatibia, a la farmacéutica Arbulu, y ya me habían advertido en el colegio, Busca es colegiado de honor. Pues me presenté también, como si fuera un veterinario más, en su casa. Me sentó allí, debajo del toro aquel Carriquirri. Uno, entre otros defectos, es taurino, le gustan los toros. Ya sé que es una cosa que no se puede decir ahora. Pero bueno, todos tenemos algo. Me sirvió un aguardiente rojizo, no sé exactamente qué era, sigo sin saber, y empezamos a hablar. Hombre, efectivamente era un hombre que le gustaba la bromatología. Yo la había aprobado con nota, pero tampoco tenía gran pasión por esa asignatura. Y empezamos a hablar de muchas cosas, y el caso es que le debí caer bien, él a mí me cayó bien, una especie de santón. Tengo y tenía afición a la gastronomía, a la cocina mejor, y a partir de entonces pues iba con relativa frecuencia, una vez al mes, a la semana, 2, y charlábamos de muchas cosas. Para mí había algunas cosas que me sonaban todavía un poquito. Me acuerdo, por ejemplo, cuando hablando del puerro, eran las conversaciones que teníamos, Hablando del puerro y de sus virtudes y de su composición química, decía, el puerro debería venderse en las farmacias. Y tenía razón, tenía razón, y no soy de estos veganos ni herbívoros ni nada de eso, pero tenía razón. El puerro debería venderse en las farmacias por sus virtudes, como otras muchas verduras. En otra ocasión, aprovechando... Bueno, yo tengo todo esto sin preparar, como digo, a mí me han pillado ahí. Entonces, lo malo de alguien que da una clase, una charla o algo sin preparar, es primero que se repite. Segundo, que no sabe cómo terminar, y entonces se alarga y aburre a la clase, al alumnado. Yo intentaré ser breve, eso dicen todos. Bueno, entonces una vez que íbamos al programa de Radio Nacional, íbamos en el tranvía los dos, charlando, preparando un poco el programa, había alguna polémica con unos chorizos. Y yo sé de qué choricería era, de una choricería que estaba por aquí cerca, y que efectivamente pues a lo mejor los productos no eran de gran calidad, es cierto, pero tenía una función social, compraba o se llevaba todas las vacas que estaban quilicolo, que estaban para morir y así, compraba a precio muy barato, pero se las llevaba. Y a mí como veterinario me interesaba, porque era muy duro pues ver que una vaca en un parto pues no salía para adelante o por cualquier otro proceso, no salía para adelante y se iba a morir y aquello iba a haber que enterrar. Y entonces pues lo mejor era por lo menos aprovechar, salvemos los muebles, si se puede aprovechar algo. Y esta choricería lo solía comprar, ya digo, imagino que a precio de ganga, pero bueno, algo le quedaba al casero. El caso es que nos pusimos a hablar de esto con los micrófonos encendidos en la radio y a mí se me escapó que, hombre, que esos chorizos de cerdo solo tenían la mano de obra. Joder, se armó un follón. Pero bueno, y eso es como anécdota. Y luego pues ya no me acuerdo de muchas más cosas. Yo de él me contaba su vida empresarial, que fue bastante desastrosa. Y a mí lo que más me ha lamentado después, a posteriori, ha sido que él efectivamente me solía decir si por cada folleto, cada libreto, recetario que hice con las ollas Majefesa, creo que eran, que regalaban, al comprar la olla te regalaban el librito. Me hubieran dado una peseta, ahora sería millonario. Pero bueno, pues no tuvo... En fin, salvo que ahora se descubran cuentas en Panamá o así, que me extraña, no tuvo el hombre especial mano para esto de los negocios. Y no sé qué más contar, es que no, ya digo, no traía nada preparado y no les voy a aburrir aquí inventándome cosas. Discutíamos a menudo, y luego se ha tergiversado un poco en los medios, sobre las buscanzas, aquí en Beloki, en la sociedad de Beloki. Las buscanzas se hacían con sangre de ternera, no de oveja, de ternera, porque venían al matadero los carniceros, y además los primeros espadas en este tema, por ejemplo Alfonso Arratibel, que era un primer espada haciendo buscanzas, o otro que había en Urrechu, había otro muy bueno en Urrechu, una hermosa carnicería además.
Y estos hacían con sangre de ternera. Puede que usaran sebo de cordero o de oveja, es posible, pero la sangre era de ternera, desde luego. De esto hablamos mucho y solíamos, discutíamos mucho de esto y solíamos compararlas con la morcilla clásica, el odolki, que era con sangre de cerdo, que la sangre de cerdo se traían del matadero Montero, que ya desapareció también. Pero yo que lo he leído, además, con sangre de oveja, aquí no se matan ovejas, tantas ovejas, ni entonces ni ahora, como para hacer todas las buscanzas que se hacen. Y no sé, yo no tengo mucho más, es que ya no me acuerdo de más cosas. Ya digo, la sangre de oveja y la sangre de ternera, una vez coagulada, prácticamente... bueno, eso ya, y posiblemente... La base es la grasa. Y posiblemente la de cerdo también, sí, la grasa de un animal o de otro. Y luego había esa otra faceta que resaltaba en mi artículo, que no era la gastronómica. Él no, pero ya digo que mucha gente en su entorno sí ha ganado dinero con las enseñanzas suyas y con el empuje que dio a la cocina, como ha dicho el alcalde, humilde. Jamás pensó en hacer de construcciones de bacalao en salsa verde no. Cocina sencilla. Lo de los pescados azules, prohibidos entonces. Eso, además... En eso también coincidíamos. Los médicos no han tenido nunca ni idea de alimentación. Y no han tenido ni idea por una razón sencilla, porque no estudian, porque no han estudiado bromatología, ni nutrición, ni nada por el estilo. Entonces, cuando te prohibían tomar, el aceite de oliva estuvo prohibido. Yo no sé si porque Franco lo vendía todo a Estados Unidos o por qué, pero hubo un momento que nos prohibieron el aceite de oliva porque era peligrosísimo y nos metían el aceite de girasol. Pero los médicos en general no han tenido ni idea. Todavía hoy siguen prohibiendo la carne de cerdo cuando resulta que tiene tanta o menos grasa que la de ternera. Si es que no saben cómo se hace un cerdo, no saben la composición, no saben las distintas razas, entonces es normal. Entonces en esto estábamos los dos bastante de acuerdo, pero éramos los dos que luchábamos contra los elementos, contra Bengoa, también aquí, en Beloki, muchas veces. Doña Tibia no acostumbraba a alternar por estos sitios, pero Bengoa sí. Y nada más. Pues, y quería resaltar, y lo hacía en mi artículo, la otra faceta, no la gastronómica, sino no sé si política, yo más me diría preocupada por la sociedad de entonces, que bueno, la mayoría ya sabéis a qué sociedad me refiero, no sé si lamentablemente, pero ya sabéis, por la edad. Y pertenecía a este grupo de la Academia Errante, que alguno dirá, bueno, ¿y estos qué hacían además de reunirse y comer? Bueno, pues discutir. Y discutir con mayúscula, o sea, primero escuchar y luego dar sus opiniones. Eso que ya se ha perdido también, ya nadie sabe escuchar, todo el mundo va a una reunión con unas cosas prefijadas, las dice venga o no a cuento y se marcha. No, escuchar y discutir. Y era un grupo muy interesante, muy variopinto, de formaciones académicas muy diversas y de postulados políticos también muy diversos, que bueno, pues ya... cosas de la biología, la mayoría han desaparecido. Y participó en aquello, y participó en lo del contubernio de Múnich, que, como bien dijo el que lo presidía, ahora ha terminado la guerra civil. Bueno, pues posiblemente así fue, posiblemente. ¿Qué más? Alguna vez comentábamos lo de su abuelo, el italiano, que no fue zapador, lo que era tasquero de los zapadores, montó un bar para los emigrantes italianos que vinieron a hacer los túneles, y que a veces venían los carlistas, el cura de Santa Cruz, que a veces venían los liberales. Bueno, aquello contaba yo creo que con más gracia que con rigor histórico. Aquello fue una cosa muy seria, lo de los carlistas, los liberales, las guerras carlistas, la segunda, y algunos pensamos que la segunda guerra carlista se terminó hace un par de años, de manera que con aquello no me gustaba tanto bromear, y ya no sé nada más, ¿no? Y ahora yo voy a contar pues varias cosas en poco tiempo, lo de siempre, empiezas y no paras, ¿no? Yo quiero decir, el Aita nació, pues eso, un día como hoy hace 100 años, en una familia acomodada, donde la alimentación era algo muy importante. Parece que la casera de Ezquioga, precisamente por lo que dices tú, que habían montado una tasca en Cegama y luego carnicería, etcétera. O sea, el concepto de la alimentación estaba muy metido en aquella familia. Entonces yo creo que mi padre fue ya desde pequeño un morro fino y tuvo
una juventud pues normal y corriente, y ya se planteó el hacer una carrera. Hizo Ciencias Naturales en Madrid. Él decía que nunca había tenido vocación de ser veterinario ni médico, aunque tuvo unos muy buenos amigos veterinarios y médicos, y aquí José Manuel Echaniz precisamente yo creo que es el que queda ya, porque todos aquellos de su generación desgraciadamente han desaparecido, ¿no? Entonces hizo la carrera en Madrid, cortada por la guerra civil, pues se podría contar alguna cosa. Y después, en la posguerra, pues se tuvo que dedicar al negocio familiar, que era entonces el mimbre. Lógicamente se está incluido el cultivo del mimbre. Él solía contar que se hizo un gran especialista en mimbre, y es más, cuando se hizo socio, que fue de los primeros de la Sociedad Aranzadi, que por el año 45 por ahí se formó, los primeros artículos que publicó en la revista Munive eran sobre mimbre. Y él decía: nos hemos metido, como decía mi padre, en un negocio en vía muerta. Ya veían que venía el acero a Zumárraga, y bueno, llegaron aquí los Orbegozos y arrasaron con todo, porque los Busca, por ejemplo, tenían, yo qué sé, terrenos por medio Zumárraga que los fueron comprando los aceristas, ¿no? Entonces, pues el mimbre, además, es que ya no podían competir con los sueldos que pagaba el acero, no había nada que hacer. Y poco a poco así fue desapareciendo la industria del mimbre en Zumárraga. Entonces él ya dejó el mimbre y cogió una finca en Tudela. Se llamaba El Carrizal, al lado del Canal Imperial. Y allá estuvieron los dos hermanos trabajando en aquella finca, produciendo trigo de regadío. En aquel tiempo se necesitaba mucho trigo y no importaba que fuese de regadío. Consiguieron cosechas muy buenas, de récord. Sembraron, mejor dicho, nuevas variedades de trigo. Y, por ejemplo, aquí tengo yo una portada de La Vanguardia donde dice: éxito de una nueva variedad de trigo, y cómo mi padre regalaba semilla de trigo al que quisiese. En ese sentido fue generoso, como fue a lo largo de toda su vida, ¿no? Pero claro, aquello también era un negocio de un año muy bueno, sí, pero otro año fatal. Había que ir de Zumárraga a Tudela en Vespa una vez a la semana. Se alternaban los dos hermanos. En aquel tiempo ya cultivaba la ecología venatoria, porque en la finca aquella, o sea, recogía todas las perdices, codornices y conejos que les daban de las vecinas de las vecinas fincas. Entonces, joder, era una finca extraordinaria. Y él, de vez en cuando, cogía a sus amigos de Zumárraga, los llevaba que pasasen un fin de semana glorioso cazando, ¿no? Aquello ya como terminó, pues como siempre, viene un constructor que ha hecho dinero, pone el dinero encima de la mesa y bueno, y ya pues dejaron aquello. Y mi padre entonces tenía la idea de que el futuro, entre otras cosas, estaba en el congelado. Y yo creo que él fue un poco el alma mater de aquella empresa que se fundó en Marcilla, Alimentos Congelados de Marcilla, y con varios socios capitalistas amigos, y con Ramón Vizcaíno, que entonces era el que hacía cámaras de congelación y todo esto, montaron aquella empresa, claro, con unas dificultades tremendas, porque es entonces cuando empezaron los supermercados.
a nacer, y muchos además todavía no tenían cámaras de congelación, con lo cual el vender congelados en el país pues era dificilísimo. Tenían que exportar, y exportaban a Inglaterra, a la Casa Campbell famosa, pero también con muchas dificultades. Y en ese tiempo él le hicieron gerente, seguía él en Vespa, y viniendo de Marcilla un día, pues en un paso a nivel, él no corría, pero se tropezó, se volcó y lo recogieron y le llevaron a Pamplona como muerto. Aquí, y llevaban en la ambulancia y dijeron: aquí tenemos un muerto. Y resulta que había un chico que había terminado la carrera y estaba, y dijo: no, si este hombre está muerto. Y entonces dice que rápidamente le hizo la traqueotomía y gracias a aquello se salvó. Claro, a partir de aquello perdió la memoria, yo qué sé, los kilos que cogió y su manera de ser y todo eso, pues bueno, hubo unos cambios en él. Claro, y a partir de eso, pues ya negocios que iba a hacer. Pues pocos, pero yo tenía todavía la cabeza en el campo y no se le ocurre más que montar cultivos de espárragos en los Monegros. Bueno, aquella fue otra. ¿A dónde? Y encima, si Marcilla estaba lejos, todavía más a los Monegros. Bueno, pero ya montó. Y al principio, pues bueno, también con dificultades, porque allá no había gente preparada para recoger los espárragos. Tuvo que enseñar a toda la gente joven de allá, de la zona de Sariñena y todo esto, a recoger espárragos, y cuando les enseña ya, hombre, ya tengo ya aquí gente para recoger como Dios, viene la autopista a Barcelona, y lo que pasó con el acero y el mimbre, pues lo mismo, que pagaban tantos sueldos, tales sueldos que se fueron todos, y ya quedó nadie para recoger espárragos. Se tuvo que ir a Martín de la Jara en Sevilla, que era el pueblo de más paro de toda España. Allá tuvo que traer a andaluces, que venían entonces con el famoso manijero, y a enseñarles a recoger espárragos. Y así estuvo varios años con aquel asunto. Cada vez tenía más exigencias los andaluces, y encima coincidió que el encargado que tenía le cogió la mano el rotovator, la destrozó, nos quedamos sin encargado, con los andaluces cada vez más empeñados también en subidas de sueldos, y mi hermano con 20 años con la militar terminada haciendo frente a todo aquello, ¿no? Y al final pues ya también pues fue otro de los fracasos de mi padre. Bueno, fracasos hasta cierto punto, ¿no? Que alguien decía, es el poeta de los negocios. Pues bueno. Y ya a partir de ahí, pues él se dedicó a esto, a la divulgación de la comida. Sobre todo, hombre, antes no tenía 9 hijos. Hablaba de la cocina vasca, pero sin hablar de cocina económica, punto. Pero ya con 9 hijos había que pensárselo, ¿no? Y entonces es cuando empezó a divulgar esa cocina económica, que era la que hacíamos en casa. Porque yo el día pasado comentaba, yo creo que en 40 años en mi casa no entraron más, yo no sé si entrarían 5 veces solomillo. Ahora, carne picada para hacer albondiguillas y hacer bitoques, que entonces llamaban, bitoques rusos. Había que tener un buen carnicero de confianza, como era en nuestro caso Juan Aramburu Ata. Y bueno, Ata, claro, joder, o sea, nosotros hemos comido bitoques rusos y albondiguillas, bueno, no te digo. Y eso es lo que en los pescados, por lo que estabas hablando también, pues él se dedicó a que la gente intentase comer pescados azules, porque él ya había leído publicaciones y libros del norte de Europa,
lo que suponía el comer ese tipo de pescados. Y es más, eso solía decir, y habría que comer con espinas y tal. Hombre, con espinas sí comía las anchoas. Él, mientras no fuesen súper grandes, aquel comía las anchoas con la raspa, porque él ya sabía entonces que el calcio de aquellos pescados casi era mejor que el de la leche. Y, bueno, a ver, yo como llevo un guión así... A ver, sigo yo desde Marcilla un poquito y luego te vuelvo a pasar. Bien, vale, sí. Gracias por la atención que habéis tenido en venir a este acto. Yo soy Alberto Busca Aguirre, recalco lo de Aguirre porque siempre por mi trabajo me paran y me dicen, hombre, Busca y Susi, digo, Busca Aguirre, porque la Carmen también cuenta. Entonces, sí hemos venido Lauran, que por conocimiento y edad tiene conocimientos de la historia de la familia y todo bastante más que yo, pero yo voy a intentar un poquito que sepáis un poco lo que sería la relación de la Aita en casa. O sea, sabemos la proyección que ha tenido pública en actos, anécdotas de un montón de viajes o de cositas. Pero luego hay el Busca familiar, que cuando podía estar o estaba con nosotros, pues las vivencias que podíamos haber tenido con él y algunas anécdotas que os podía contar, pero referente a su conocimiento gastronómico o cultural o cualquier cosa que nos afectó pues indirectamente a nuestra educación. Más o menos eso. Sí tengo yo cosas que agradeceros pues al Ayuntamiento, a varias instituciones que durante este año habéis hecho pues un reconocimiento al nacimiento de la Aita y es de agradecer. Pues bueno, la familia está agradecida, la mamá está emocionada con el acto que hicisteis el domingo a nivel familiar y por Garbendia, por la Pich, por todas las cofradías que hicisteis ahí. Y yo, sin ser un poco abusivo, que luego le pasaré la palabra a Lauran, yo os podía comentar un poco la relación que había, pues yo os digo, con anécdotas que desde mi edad, desde el nacimiento, desde Marcilla, cuando tuve el accidente coincidí que nací yo. Entonces mi madre no me pudo dar teta, entonces yo fui de los primeros que nos dieron el pelargón, esas pastas que daban leches americanas, o no sé lo que serían, así de majo he salido, pero era el pelargón que se daba en esos momentos, que Laura conocerá más eso, pero yo sí tengo ese recuerdo que es el único que me crearon con pelargón. Y luego las vivencias que hemos podido tener a lo largo, pues yo sí las he seleccionado un poco y me he traído un poquito de guión, porque si no, no sirvo yo mucho para improvisar. El tema micológico, si hay anécdotas en este prau, pues cuando había otro tipo de prau, que había otro jardín y eso, ahí solían salir unas setas que eran el Coprinus comatus. Entonces esas setas, pues la gente parece que eran veneno para todos. Pues a la noche salíamos a coger esas setas y a cenar, porque era una seta que la gente aquí, pues en las serris, pues el hongo, la sisaori, sí había 4 o 5 setas, las plateras que conocerían los alaveses, pero había unas setas que no se conocían. Y entonces, pues el Aita, por esos estudios que tenía, pues cogíamos y comíamos y esa seta, la característica tenía que antiguamente los romanos hacían tinta. O sea, se degradaba y hacía una tinta negra y los romanos usaban. Esos conocimientos que estoy trasladando no es que porque el Aita en su momento nos ha trasladado, y eso es a lo que quiero informaros un poquito, lo que nos ha trasladado las vivencias del Aita en casa. Luego, ahora viene mañana el día Quisquicha, que era un día sagrado para ir al Aita, ahí solía comprar el zaragozano, porque era un día señalado y es el jueves. Ese día pues siempre íbamos y siempre cogíamos lampernas, otro tipo de seta que la gente cuando bajábamos nos decían que estaban charra, que os vais a envenenar, y el Aita decía, pa' casa, y unas lampernas así. Y luego aprovechábamos para ir a la zona de Garín y el otro pueblo que no me sale hacia Arqueta, ahí, de Garín para abajo, ahí cogíamos orégano. Astigarreta, eso que siempre con astigarraga me confundo. Y ahí, por los taludes del camino, cogíamos el orégano que se usaba luego para hacer las buscanchas en casa. Ya se hacían en casa las buscanchas, pero había un olor a buscancha durante mes y medio en casa, porque había que hacer en una cocina las buscanchas. Y luego, eso es el tema micológico, pues bueno, anécdotas que trasladan un poco el conocimiento que tenía la Aita de micológico. Venía mucha gente a consultar setas porque no había Google, no había cosas, y la Aita tenía una biblioteca muy general de muchos temas, que el valor suyo era que era una biblioteca en conjunto. No había un libro carísimo, sino que en conjunto era el valor que tenía la biblioteca por los diferentes temas que tocaba.
pero venía gente que había encontrado unas setas, él informaba, pero sacaba todos los libros para cerciorarse que la seta era buena. Y si tenía la menor duda, no comer. O sea, no era come y pasa, no, o sea, que aparte de decir que era mala, intentaba educar un poco sobre las setas. A nosotros también nos pasaba que sí hay que reconocer que yo creo que lo bueno que nos ha donado el Aita era el interés por el saber, la curiosidad. Yo creo que a mí me ha trasladado, a mi hermano en Navarro, Miki también, siempre preocupado por las conservas, en muchas facetas. ¿Por qué? Porque al final no te decían, quiero saber, no, y te explicaba, no, vete a ese libro y aprende. O sea, ahora hay otras comunicaciones para saber todos esos conocimientos, pero en aquel momento tenías que ir y saber dónde estaba y preocuparte de buscarlo. O sea, el interés por las cosas, no quedarse me han dicho y aprendido. O sea, preocuparte de las cosas. Eso yo sí reconozco que con el tiempo te das cuenta de vivencias que en su edad no te dabas cuenta, pero bueno, como nos vamos haciendo también parece que un poco mayores... Resulta que un día venía de una noche, llega de Tudela, en su Vespa famosa, llega a casa y donde se encuentra que iban a preparar la abuela y su nuera una bandeja de perrechicos en las cuales había varias amanitas muscarias. Bueno, el escándalo que organizó fue tremendo. Y yo creo que a partir de ahí es donde se dio cuenta lo poco que se sabía de setas. Y ahí, a partir de ahí es cuando empezó a mover este asunto y él se puso en contacto, yo creo que fue con el casino de Tolosa, los Tolosarras, para organizar cosas de estas, son buenos, y se puso en contacto y tenéis que organizar concursos gastronómicos y cosas de estas y tal, y así empezó en Tolosa lo de la seta. Y lo bueno de la Aita es que tenía la habilidad de relacionarse con gente muy sabia y absorbía, y porque al final, cuando has dicho también lo de la Academia Errante, se codeaba con gente que se aportaban conocimientos y era pues para formarte mucho mejor. Y este tío Somba, pues ese tenía muchos conocimientos de micología y sí aportó para hacer concursos ya de los primeros en Tolosa. Luego con Grande Cobian, también un bromatólogo muy conocido de Zaragoza, pues también tenía relación. Entonces absorbía y se relacionaba con gente que le aportaba más luego de lo que podía aportar. Entonces, y luego ya te voy a... Lo de los pescados azules y eso también es verdad, porque gente que viniese de cualquier condición, yo me acuerdo que iba con la lata de sardinas. Ahí ya podía venir Juanito, Pequito, esto, las latas de sardinas y los mejillones era lo que había que dar, y siempre decía que era buen pescado por el aceite de oliva, por el omega 3, no sé si diría la palabra omega 3, pero pescados azules sí. Y esas cositas sí son recuerdos, pues te digo que te puedes trasladar sobre la alimentación. Con el queso, otro problema que hemos tenido, siempre venía a casa con algo, iba a un sitio y aparecía con algo, podía ser dulce y había que probar. Pero claro, cuando aparecía con un queso con gusanos, pues comía él y los demás estábamos todos que no queríamos saber nada. Y cuando venía con el Capri de 10 francés que olía, pues tenía que dormir el queso en la ventana, porque no había persona humana que estase ahí. Esas anécdotas que os traslado, que corresponden a la alimentación, a los conocimientos que trae. Cuando venía con temas de dulces, era distinto. Si venía de Hueto, de su amigo Gorrochategui y Tolosa, ya venía. Duraban 5 minutos los pasteles, esa es la diferencia. Y luego venían pues con cosas que te hacían aprender a... Yo tomaba vino, te daba un poco de agua con una coronita de vino, 12, 13 años, y probaba, si no había ni un problema. Sí tenía un hermano que se dedicaba a rellenar las botellas de vino que traía de Martín La Cuesta, el vino que bebimos en Echeverri. Con la familia Zubizarreta tuvo mucha relación y les asesoró para que cogiesen esa bodega de Aro, Martín La Cuesta. Y traía la Aita una barrica y había que rellenar. Y no sé si hay algunos por ahí parientes de Legazpia que ya rellenaba, pero iba con buena moscorra a la Icastola, porque con la goma era esto y daba trago, y claro, había que rellenar botellas. Si te pillaba con 16 años, pues ibas ya bien caliente a la Icastola o a clase o donde tocase. Y ese es mi hermano, que no está aquí porque es el que murió, Pablo. Luego hice etnología, para que sepáis un poquito. Pero luego anécdotas de más cosas, pues ya te digo, los puros, también le gustaba mucho el tabaco, le gustaba mucho fumar en pipa, y tenía un amigo pasionista que le traía contrabando unos puros franceses Voltigier.
y siempre yo creo que le traía debajo de la sotana, y los Boutichet yo creo que venían hasta bendecidos, y esas son anécdotas que puros no se veían, y el cura pasionista, yo creo que era un hombre de 2 metros, no sé cuánto, y le traía los puros de contrabando. Más anécdotas, no sé, me ha apuntado unas cosas, luego si Laura nos puede... luego tuvimos la destilería más clandestina de todo Euskadi, yo creo. A mí me tocó más joven la época de Ezkioga, pero Laura sabrá que el baño nuestro era una destilería clandestina. La destilería se hacía en la bañera de casa y el serpentín se enfriaba en el agua de la bañera. Ahí no había baño, ahí había destilación. Y como había que estar controlando el goteo, ahí no había nada. Luego, por lo que hemos pasado, que mi abuela era de la zona de la Chavaleta, de la zona entre Ezkioga, Viria y toda esa zona. Y entonces el Aita, pues yo creo que hace igual 45 o 50 años, quiso buscar un caserío, pues ya no existía ese caserío. Entonces había una, que es la Zabala, que también vivían cerca, pues ahí quería buscar un caserío, pues no sé, pues para decentarlo por las vivencias de su madre, ¿no, Laurán? Yo creo. Y entonces se metió en Ezkioga, y andando en Ezkioga, pues preguntó un poco y le ofrecieron la casa del obispado, la de Ezkioga, que es la que llevamos viviendo ahí. Pues bueno, por su fruto le dejaron a la Aita, ahora está en la Ma y luego ya veremos. Y ahí hacía sus cosas, luego pasó la destilería de casa a hacer en Ezkioga. Le cogió al tío, al cura de Ataun, don Juan, uno de 2 metros, a que le vigilase toda la destilería. Aquello era de hacer una película Y ahí hacía el destilado de Sagardós. ¿Por qué? Porque Laura, no Pello, cuando iban a la zona o venían de Francia o de cualquier conferencia, paraban en Zapiain, yo creo que eran los pozos que se aprovechaban de la sidra, hacía un intercambio con el Zapiain. Pues la mitad de lo que salía para ellos y la mitad para él. Luego igual le daría Echeverri, porque es cuando ya metió en Echeverri el Sagardós, que es un aguardiente hecho de la sidra, porque en Normandía le llaman Calvados o Calvados, pero ahí le llamaban porque tomaban en la mitad de la comida un aguardiente de 45 o 50 grados que se llama el True Gourmand, el trono normando. Entonces en mitad de la comida tomabas un chupito y te bajaba toda la comida. Y entonces, pensando en la Aita con Zapiain, pues hicieron esa destilería. Bueno, hizo mi padre, luego Zapiain ya comercializó el producto, y ahí solían hacer el destilado de Sagardós, ya en Ezkioga, pero es clandestino todavía. Entonces no se podía vender nada, pero... Esas anécdotas que os traslado es para que veáis un poco lo que afecta los conocimientos de la Aita, más o menos a lo que veíamos nosotros en mi edad. Luego en otras edades, esto. Luego las jarras de casa. Yo de pequeño veía jarras y jarras en casa. Decía, ¿cómo puede haber tanta jarra? Pues resulta que la Aita, con sus conferencias, pero iba a sociedades, pero a sociedades a cualquiera, no ETA. ¿Y cuánto cobra? Busca nada. Taxi, o iba mi hermano de chofer o mi cuñado Pello, que son los que iban, y decía, taxi, o si no, la cena igual tocaba, y algo para mi madre. Le gustaban las jarras a mi madre, pues en casa hay 300, 400 jarras. Si hubiera cobrado igual, no sé, igual. Entonces jarras de todo tipo y eso, y hay jarras por todos los lados. No quería que fuesen sermones, conferencia y luego coloquio. Entonces cuando empezó, pues se llamaban de las sociedades y tal, y él decía que no cobraba nada. Pero un día José de Arteche, el escritor, en aquellas tertulias que solían tener en la Diputación, le cogió en una parte y le dijo, Busca, me estás haciendo la faena, porque cada vez que me llaman de una sociedad para dar una conferencia, dicen, no, pero Busca no cobra nada. Y decía, no, las conferencias hay que cobrar, le dijo Arteche. Y a partir de ahí empezó a cobrar, no mucho, o por lo menos en especie y tal, ¿no? Claro, dio cantidad de conferencias. Las primeras fueron en el Museo San Telmo sobre tauromaquia, sobre la alimentación, ya digo, y sobre el mimbre, ¿no? Con poca asistencia en aquellos tiempos, en los años 40, en el Museo de San Telmo, que entonces estaba ubicada la Sociedad Aranzadi, pues allá andaban de pioneros. Y lo que decía Telo de las setas, pues empezó el asunto a través de los concursos micológicos, y hoy se ha llegado, la Sociedad Aranzadi es tremenda en cuestión de setas, a nivel mundial es algo serio, ¿no? Bueno, el Aita nunca fue cocinero, más bien yo diría que fue mal cocinero. La que fue cocinera era su mujer,
que cuando se casó llegó asustada a casa de su suegra, sí, porque el suegro ya había muerto, y llegó asustada a ver qué iba a hacer, pero tuvo buena maestra con la madre de mi padre, ¿no? Y entonces, pues fíjate lo que decía, nuestra madre, pues bueno, ha dado de comer, como hemos dicho, ¿no? 5 generaciones nacidas en 3 siglos distintos. Y mi padre se aprovechaba de eso, y aquí en la sociedad Beloki, aquí al lado, él organizaba la de Dios, pero siempre con productos preparados en casa. Y total, como estamos a 100 metros, pues llegaba a casa y tal. Y sí recuerdo que en el Beloki pues daba a gente, dio algunas personalidades, como es el caso de Gregorio Marañón, aquella cena que le dio, que fue de recuerdo absoluto para Marañón, que fue la mayor experiencia gastronómica. Para decir Marañón, después de toda una vida, hablar de eso a su íntimo amigo Sebastián Miranda, pues eso era un orgullo para mi padre tremendo, ¿no? Otra vez, por ejemplo, yo de comer aquí en la pérgola que había aquí en el Celayaristi, al lado justo enfrente de la Sociedad Beloki, pues le dio también de comer a Luis Martín Santos. Un gran escritor de una de las mejores novelas del siglo XX, como El tiempo de silencio. Era socialista y recuerdo que en aquella comida estaba todo con policías detrás de Martín Santos. Fue así la comida. Y siempre mi padre decía, joder, es que este Martín Santos hoy habla, cuando empezaba a hablar, decía, bueno, que tú le presentas esta botella de agua, y podía estar 1 hora hablando acerca de la botella de agua, ¿no? Ahora decía, si está la camarera sirviendo y está él hablando, para inmediatamente. No podía aguantar a una persona que no le atendiese. Y así pues yo a personajes como, por ejemplo, otra vez estuvo aquí Oteiza, y entonces pues le llevaron a ver, lógicamente, la ermita antigua y la iglesia parroquial. Ya entonces habían quitado todos los santos y todo esto, habían dejado la iglesia limpia, y entonces cuando llega Jorge Oteiza, llega a ver la iglesia, así me gustan las iglesias, sin taquígrafas ni secretarios, hay que llegar a Dios sin intermediarios. El coadjutor José Larrea, que ya conoceríais, bueno, se quedó pasmado. Y así. Y esas eran las comidas que hacía, ya te digo, eran casi todas preparadas por mi madre. Si era tiempos, temperaturas y pesos y eso, en algunas elaboraciones sí hay que controlar, pues para emulsiones de salsas o cosas así, si tienen, porque siempre decía que era física y química la cocina, ¿no? Que es química, ¿no, Laurán? Un poco, o sea, que al final son evoluciones de un producto fresco a uno elaborado, porque hay una transformación. Y la más siempre era la de ojo de buen cubero. Aquí sí, pero al final salía de la cocina y sí le hacía caso, pero al final las croquetas se hacía como le salían. No era tan metódica, porque le presentó al concurso este que ganó, el de los mejillones Surcalde, que le presentó la gastronómica, ¿no, Laura? Él contaba, que luego mi madre me recordó, yo no sabía, que estando en el hospital en Vitoria, entonces yo me imagino que sería, para estar en el hospital en Vitoria, sería por una herida de guerra. Y sus tías le llevaron un tocino de cielo de 12 yemas, que era el que se hacía habitualmente, que era una corona hecha con 12 yemas de huevo, que se comió entero. Él, cuando tuvo ya el accidente ese famoso del año 60, era un hombre optimista, y él decía, mira, yo he estado a punto de morirme 5 veces, 2 en la guerra. Fue herido 2 veces en la guerra, sí, era ayudante de ametralladora. La zona más peligrosa
a un soldado. Estar de ayudante de ametralladora tuvo 2 heridas. Luego, él contaba que una vez estando en el Boulevard, pues no sé si en el Barandiarán o por ahí, cayó una cornisa que le pasó rozando. Esa era la tercera. La cuarta era una vez yendo, que ya conoceríais algunos, a José Mari Vegas, que luego fue taxista aquí durante años en Zumara. Entonces estaba como chofer de la empresa de busca Mimbre, y recogieron a uno de Oñate, tenían que ir a ver campos de mimbre o algo así, le recogen en Oñate y van, y justo en el cruce San Prudencio viene una locomotora que le habían dejado por libre, sin paso a nivel ni nada, y les arrolló, pero teniendo en cuenta que el coche llevaba, así como yo que sé, 30 o 40 litros de gasolina, porque en aquellos tiempos, el año 47, no podías encontrar gasolina como hoy. Bueno, destrozó el coche y todo esto, y no les pasó nada. Esa era la cuarta vez. Decía, bueno, y ahora ya la quinta, pues también me he salvado, pues ¿qué vamos a hacer? Qué felicidad, ¿no? También, con esas cosas de alimentación, cuando venía yo de Donosti, me hacía parar en Ormaiztegui a coger espárragos trigueros. Y yo, ¿qué haces? Yo tenía ganas de llegar a casa en Ormaiztegui, en un talud de la estación salen espárragos trigueros. Pues tenía que parar, cogerlos y llevarlos a casa y esperar al siguiente tren. Ese aspecto que dije, joder, ¿qué hago yo a coger espárragos? Y salían en Ormaiztegui trigueros silvestres, además, en un talud, pues él se había preocupado que había allí. Pues yo tenía que parar a cogerlos y esperar al siguiente tren. Y luego cositas así, pues no sé, el estar en casa y oír el parte de Radio Londres era como el Rosario, Había que estar todos callados. O sea, Radio Londres, después de la posguerra y todo eso, como recuerdos de la guerra y eso, no había ni Radio Londres, había que estar todos callados para el parte, porque se fiaba de las noticias que daba Radio Londres, o Radio París, o esto. Él demostraba, haciendo cálculos, que se podía comer por 25 pesetas, ¿no? Recuerdo entonces, joder, que en Radio España Independiente, bueno, se metieron con él. Claro, porque los comunistas que estaban pidiendo aumento de sueldo, si alguien decía que se podía comer por 25 pesetas, pues fíjate, oye, pues... Y también en la cárcel de Papel de la Codornilla salió con aquello. Pero él demostraba que por 25 pesetas. Yo el día pasado comentaba que hoy tú dices que se puede comer por 5 euros diarios, y yo puedo demostrar que en un mes a 5 euros diarios una persona puede comer estupendamente. 5 euros. Y estoy contando desayuno, almuerzo, si quieres, vamos, comida, merienda y cena por 5 euros. Yo lo tengo demostrado durante meses, lo he hecho. Y dices, joder, no puede ser. Porque claro, hoy, tú fíjate, un par de huevos fritos valen, ¿cuánto vale? A ver, 0, Pues a 2,50 la docena. a unos 60 la cena, pues 30 céntimos. Un par de huevos fritos. Si hoy valen los huevos menos que el pan. Casi se puede decir que, por lo menos en Oñate, que es el pan más caro que igual en toda Guipúzcoa, más caro el pan que los huevos. Es tremendo eso. La reseña y el homenaje al padre, pero de boca y en palabras de los hijos, ¿no? Qué mejor tener esas semblanzas de jóvenes y de vivencias, sobre todo también desde la cercanía del padre y en este caso también de la figura, ¿no? De la figura pública, pero de puertas adentro. A partir de ahí hemos estado diciendo de que se puede abrir ahora un pequeño turno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, no sé, a cualquiera de los que están en la mesa, no sé, pues alguna vivencia, alguna experiencia que se haya compartido, porque estoy convencido que muchos de vosotros habéis compartido con José Mari Busca, pero también con ellos, y me han comentado también la posibilidad de poder hacerlo. Sí quería apuntar un tema que habéis comentado aquí, de la biblioteca de tu padre, una biblioteca de gastronomía impresionante. Esa biblioteca, hasta donde yo sé, está a disposición del público, en Donosti, en el Coto de Michelena. Coto de Michelena. El Plato Superior la he visto y es una biblioteca de privilegio que está accesible a todo el mundo en este momento. Porque está ahí, simplemente hay que subir y pedir el libro. Sí, yo he accedido. Sí.
no está bien clasificada. Hay que inventariarla y clasificarla, pero sí, se puede acceder, yo accedo. Yo creo que la biblioteca, el valor era el conjunto, porque al final tocaba tantos temas que yo cuando veía, y os voy a decir una vez, y mi madre me ha contado la anécdota que siempre me la había contado, que una vez limpiando, porque los pasillos eran llenos de libros, pregúntale a tu madre que también estuvo trabajando en casa, llenos de libros, y un día limpiando la mano, pues aparece un anillo de casado, ahí va, y pues entre los libros, pues, y claro, y le ve a mi padre pues escribiendo a máquina, pues haciendo con su máquina de escribir, y ya le ve con un anillo casado, y le preguntó, ay, pues claro, se había ido a Donosti a comprar otro anillo cuando se dio cuenta que lo había perdido. No fue a Paolaza porque igual se le chivaban a la Carmen, se fue a Donosti porque me ha contado esa anécdota la mamá, como adelgazó un poco, pues entre los libros se le quedó el anillo, perdió, y a los 2 años apareció el anillo limpiando los libros. Pero se tuvo que ir a Donosti a comprar el anillo porque no quería ir a Paolaza porque igual, ¿qué ha comprado? Entonces, por despistado, porque también, eso los genes también va. Y luego a partir del accidente, pues también tenía esos despistes un poco, que perdió el anillo y justo esa anécdota me ha contado la mamá, pues hace media hora que ya la sabía, pero bueno, los detalles también son... Y lo único, solo por mi parte, agradeceros hoy la visita, que estamos una familia agradecidos por estos eventos que habéis hecho a lo largo del año, a nivel de ayuntamiento, cofradías, estamos agradecidos, la mamá está encantada, y bueno, y solo agradeceros por parte de la familia. Os dije que si para algún tema, cualquier cosa tenéis, a ver, y dentro de nuestras posibilidades, pues tenéis una mano en la familia Busca Aguirre. Aguirre, efectivamente. Que también el papel de la mamá. Carmen, vaya. Únicamente iba a hacer una mención, antes has dicho el contubernio de Múnich, ¿no? El mal llamado. Sí, bueno, pues tuvo sus pequeñas consecuencias. Cuando a finales de los años 50, en la remotica de Mocoroa, de Félix Mocoroa, se decidió fundar la cofradía, había que poner un presidente, el primer presidente. Y claro, todo el mundo estaba pensando en José María Bustos, sí. Pero como había sido parte de este contubernio, se tuvo que poner otro presidente inicial, que estuvo muy poco tiempo, y luego se hizo el pase. Pues al hilo de eso, al hilo de eso, yo creo que les detuvieron cuando vinieron, yo creo que por conocimientos he oído, y les detuvieron en la frontera. Porque allí iba también Juanito Zelaya, hombre que se ha muerto, Doñate también, yo creo que estaba también entre esos 20 así que fueron dentro de la geografía, y sé que les detuvieron y parece que el gobernador civil, si no estoy confundido, les llamaron y busca, ¿qué hace usted con estos? Parece que les hizo alguna vez alguna comida en algún sitio y les soltaron. O sea, que hay que tener enemigos hasta en el infierno, como suelen decir. Creo que los detalles... Bueno, no se enteraron de lo siguiente. A los 25 años nos enteramos que la cofradía se fundó el 13 de septiembre del 61, que era el día en que se liberaba a San Sebastián por las tropas franquistas, porque los franquistas solían hacer cenas todos los años. Entonces, en septiembre del 61, el 13, se invitó al gobernador civil, se le dio de cenar y sobre todo se le dio de beber. Cuando ya estaba el punto de que se firman los estatutos, le sacaron los estatutos de la cofradía y firmó como si fuese... todo. Entonces, ¿el contubernio que fue? ¿El 62, 63? 62, entonces, claro... Mi padre no fue político ni nunca quiso afiliarse a ningún partido. Sus padres fueron nacionalistas, tuvieron que refugiarse en San Juan de Luz y sin embargo a él le tocó hacer la guerra porque estaba en Vitoria el 18 de julio y allá le cogieron los nacionales y así hizo la guerra entre los nacionales. ¿Y qué te iba a decir? Que nunca estuvo politizado. Siempre hubo algunos amigos detrás a ver si por hacerle diputado y tal. Él nunca quiso, decía, a mí si me eligen bien, pero mientras tanto, mientras no me elijan, nada. Le invitaron a Múnich, pero él tampoco sabía exactamente qué reunión era. Me imagino que algunos tampoco sabrían. Y recuerdo que en casa decía, bueno, me han invitado a una reunión en Múnich, joder, os voy a traer un reloj de cucu, o sea, que todos nos enteramos en casa de que iba a Múnich. Y cuando vino, claro, ya vio aquello, lo que fue y tal, y cuando llegó, pues enseguida ya
vino la Guardia Civil, le quitaron el pasaporte y luego tuvo que pasar por el gobierno civil con el ínclito Manzanas. A ver, pasó Manzanas y yo creo, para mí, que según las explicaciones que dio él, de que todo el mundo en casa sabíamos que iba a ir, que había traído el reloj de Cucu y tal, y yo creo que viendo pues que era padre de 9 hijos, solo dejaron sin pasaporte, le dejaron, ¿no? Y a otros, por ejemplo, a Juanito Zelaya, y a otros pues los mandaron a Canarias. Y este estuvo pues algún tiempo sin el pasaporte, hasta que al final ya le dieron. O sea que este es el asunto. Jose Maria Busca Isusi, naturak bere fruituak ematen dituen bezala, Jose Mariak ere, beti ere, bere onena eskaini zigun. Zumarraga 2006ko irailaren 6an, esker honez. Eta kasu honetan, semei entregatuko diegu, helaraziko diet eta entregatuko diet udalaren edo antolaketa kasu honetan ekitaldi honen ordezkari gisa eta arduradun gisa, eta beraien etxean oroigarri xume hau izateko eta beraien biblioteka zatirik eta baldin bada bertan izateko. Le aguardamos en algún sitio para que esté bien.